quiero mirar un poco más acerca de cómo construimos, pastor, el éxito aquí en la tierra. Bueno, quiero que sepas que estaré conversando con ustedes sobre la vida de José, ese hombre que en el libro de Génesis tuvo un sueño. ¿Cómo es que se va del sueño hacia la construcción del sueño? ¿Cómo es que eso que está en la mente se convierte en realidad? ¿Cuál es el camino que Dios nos invita a experimentar en medio de lo que es la vida? Y quiero iniciar leyendo un pequeño texto que está en Génesis 39:2. Dice, el Señor estaba ¿con quién? Con José. Por eso, diga conmigo, por eso. Él tenía, ¿qué cosa? Éxito en todo. Si hay algo que realmente marca la diferencia entre una vida que logra conocer el éxito y la que cree haberlo alcanzado, es quién está contigo. La vida de José es una vida que nos inspira en muchas maneras. Fue un hombre que soñó en grande, pero que también fue duramente probado. Pero ¿sabes qué? Dios cumplió su propósito y lo llevó a gobernar sabiamente y lo hizo mirar más allá de lo que la circunstancia a veces nos permite ver. Medito un poco acerca de lo que me gustaría que fuera la vida. Una línea recta. Una línea que me lleva del punto A al punto B y que no se vuelve, tú sabes, compleja a cada paso. Pero la verdad no es así la vida. La vida es más compleja que una línea recta, tiene altas y bajas. Ahora, no soy médico, pero doy gracias por los médicos que tenemos en la comunidad. De alguna manera, conversando con algunos de ellos, me han hecho entender un par de cosas. No sé si alguna vez se hizo un electrocardiograma o conoce cómo se lee un electrocardiograma. Ok, gracias. Yo no sé si usted logra ver lo que tengo acá. Esto se parece más o menos a lo que ocurre en un punto final de la vida. Obviamente hay mucho movimiento. ¿Y alguien sabe lo que significa esta línea? Muerte. Si tú piensas que tu vida es una línea recta, papito, usted está muerto. La vida no es así. La vida no es una línea recta. La vida tiene momentos altos y momentos bajos. Un electrocardiograma más normal se ve de esta manera, con puntos altos y puntos bajos, momentos de quietud, momentos de cima, momentos de picada. ¿Y sabes por qué es así la vida? Porque realmente es a lo que Dios nos invita. Por esas razones que cantamos, y tú sabes que lo hemos cantado. Te alabo en el monte. ¿Qué más dice? Te alabo en el valle. Porque cuando estoy arriba, obvio que quiero bendecir al Señor, pero no siempre estoy arriba. Hay momentos donde estoy abajo. Y la pregunta es si soy capaz de ver a Dios en medio de los momentos altos y también en medio de los momentos bajos. El camino al propósito, al éxito que Dios me invita a vivir, ese éxito que tiene trascendencia, es un camino que me lleva a momentos de triunfo, pero también de fracasos. Momentos de alegría, pero también de quebranto. Momentos de lecciones aprendidas y momentos de no entender lo que está pasando. Momentos de coronas recibidas y momentos de estar en silencio mirando de lejos. Esa es la vida. No es tan simple como quiero. Y no es una línea recta como deseo. La vida está llena de altos y bajos. Y la Biblia dice que Dios estaba con José. Si tuviera la oportunidad de mostrar cómo es el electrocardiograma en la vida de José, sería más o menos algo como esto. Quiero que lo veas. Su punto de partida nace en un hogar disfuncional. Cuando él nace se da cuenta que su papá había tenido otros compromisos y sus hermanos no son hermanos propiamente de papá y mamá. Eso ya lo pone en una situación compleja, porque lidiar con los medios hermanos no es tan sencillo si no hay un buen ambiente. Puede ser posible, pero cuando no es sano el ambiente, cuando hay cosas no resueltas, eso genera dolor. Resulta que al ser el último en aquel momento se convirtió en el hijo de papi. Dicen por ahí que los últimos tienen privilegios que el resto no conoce. Eso le salió del alma.
Entonces, en medio de esto, en medio de un hogar disfuncional donde está batallando con cosas, repentinamente recibe una túnica de colores. Es un chico que se da cuenta que hay algo especial. Eso es un punto alto. Pero con la túnica de colores tiene que lidiar con la envidia de los hermanos. El reconocimiento le genera problemas. Entonces tiene una bajada. Pero en medio de eso sabe lidiar y luego recibe de parte de Dios unos sueños que le revelan cómo será el futuro. La vida es un poco esto. Cuando pienso que todo lo que tengo realmente siempre será escalando hacia arriba, yo estoy perdido en el camino. La verdad no es así. La vida tiene altos y bajos. Cuando recibe los sueños, tiene que lidiar con un nivel mayor de envidia. ¿Y sabes qué sucede con la envidia? Produce traición. Sus hermanos lo traicionan. Sus hermanos lo venden. Es un valle oscuro. Es genial celebrar a Dios en la montaña. Qué difícil es adorar a Dios en el valle. Por esa razón es que estas canciones tienen tanto sentido, porque bendigo al Señor en la montaña, pero también en el valle. La vida es como un electrocardiograma con picos y bajadas. Mientras está lidiando con la traición de sus hermanos, está lidiando con lo que le ha ocurrido de forma injusta en su manera de entender la vida, él ve que su vida es preservada. Por lo menos no me entregaron a los leones, no me han devorado, estoy con vida, no entiendo para qué, pero de alguna manera pienso que algo todavía hay para mí. Luego es vendido como esclavo. Después de ser el niño de casa, el hijo de papi, ahora soy un esclavo en Egipto. Yo no sé si tú logras ver, pero hay picos y bajos, picos y altos, altos y bajos en la vida de José. Y estando esclavo, él literalmente empieza a ver algo de favor en su vida. Encontré un trabajo, me dio gracia el Señor con mi jefe está confiando en mí. Ahora por lo menos veo un horizonte, no todo es gris, no todo es oscuro, no todo es picada. Ahora veo la bondad de Dios. Estando en este pico, es acusado falsamente. Cuando parece que todo va bien, algo ocurre, hay un traspiés y hay un pico hacia abajo. Es así un electrocardiograma. Altas y bajas. La vida tiene puntos altos y picos bajos. Esa es la vida. Y en medio de esa batalla emocional de volver a sentir cómo es el valle, de la oscuridad, del abandono, del no sentirse comprendido ni entender lo que está pasando, encuentra gracia en la prisión. El jefe de la prisión le vuelve a confiar cosas y a pesar de que no es el mejor lugar, él simplemente ve que vuelve a subir. Y él empieza a interpretar los sueños del panadero, del copero, aquello que lo metió en un problema, los sueños que lo llevaron en una caída descendente y que le ha costado levantarse, vuelven a ser parte de su historia. Y él vuelve a interpretar sueños, pero ahora es un prisionero olvidado. ¿De qué me sirve hacer esto que Dios me dio como habilidad si al final nadie me ayuda? ¿De qué me sirve tener este don tan hermoso si al final no me abre puertas, más bien me deja en el anonimato y en el olvido? Pero repentinamente él empieza a ver que Dios no se ha olvidado de él. Faraón lo llama. Y no solamente gobierna en Egipto, puntos altos, sino que después de toda una vida dolorosa, quebrantada, él experimenta algo que es realmente significativo: la restauración de su familia. Él empieza a darse cuenta que todo en Dios cobra sentido porque Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios que está en todos los asuntos de la vida. El éxito desde la perspectiva de Dios, el que conecta lo que tienes aquí con lo eterno, se ve así. Esa es una historia. Y quiero mencionarte de forma breve 5 cosas acerca del éxito desde la perspectiva de Dios. Número 1, quiero que sepas que el verdadero éxito inicia en un proceso. El verdadero éxito inicia en un proceso. El proceso que vivió José no fue sencillo, pero era necesario. Génesis 39, 2 y 3 dice: el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo. Su amo veía que el Señor estaba con él y le daba éxito en todo lo que hacía. José entendió algo.
No importa la posición, si estoy arriba o estoy abajo. Lo importante es quién está conmigo. En medio del proceso, en cada etapa del proceso, debo asegurarme que Dios está a mi lado. Por eso es que Moisés decía, si tu presencia no va, por favor, Señor, no nos saques de aquí, te necesitamos. Cada vez que la Biblia me permite ver las etapas en la vida de José, yo veo esta frase: el Señor estaba con José. El proceso en tu vida, y yo no sé qué esté sucediendo en tu vida, pero no es un castigo. El proceso en realidad es un entrenamiento. Quiero que me ayudes, regresemos un momento al electrocardiograma en la vida de José. Quiero que sepas esto. En este punto en el que su padre reconoce algo especial, pero que le genera envidia, y que luego Dios se le revela, y luego tiene una picada profunda por la traición de sus hermanos. Esto era parte del proceso. No podía, no estaba en la capacidad de recibir todo, porque ¿sabes qué? Era un entrenamiento. ¿Sabes cuál es el problema? Es que José no había sido procesado en su corazón. Su corazón no había madurado. Por eso, aunque entendiera lo que Dios quería hacer, no estaba listo para recibirlo. Simple. Si hubiera vivido en nuestra época, el día que su papi le daba una túnica de colores, posteaba una foto en Instagram: hijo de papi. ¿Sabes cuántos comentarios de odio hubiera recibido? Y a todos probablemente le hubiera contestado: tú no sabes de lo que hablas, tú no tienes idea de lo que dices. Entonces luego recibe los sueños de parte de Dios. Oh, sí, tengo una promesa de parte de Dios y yo voy a ser como el sol y las estrellas se van a doblar ante mí. La gente va a decir: ¿qué pasa contigo? El proceso no es un castigo, es un entrenamiento. Todo esto que él experimentó era parte de un plan para formar el carácter. Ahora sí, quiero decirte esto: Dios usó cada estación para formar en José lo que José necesitaba para cuando llegara al palacio. Lo necesitaba. Cada día en la esclavitud era una clase de humildad. Cada día en la prisión era una escuela del carácter. Cada circunstancia en la que atravesaba una adversidad era una lección de liderazgo. Dios usó cada estación para formar en él lo que hacía falta para que cuando llegara y estuviera en la cima, tuviera el corazón correcto para liderar correctamente. Porque si el joven que recibió la túnica y entendió los sueños era quien llegaba a la cima de Egipto, no hubiera sido capaz de dar misericordia. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que entender que el éxito sin carácter es un riesgo. El éxito sin carácter es un riesgo que puede destruir todas las cosas. Por esa razón es que lo que Dios quiere hacer en tu vida demanda un proceso. Tu camino al éxito en Dios demanda e inicia en un proceso. Sin el éxito todo se derrumba. Quiero que veas lo que dice el libro de Proverbios capítulo 30. Mira lo que dice. Hay tres cosas. ¿Cuántas? Hay tres cosas que hacen temblar la tierra. Y me gusta porque dice, no, son cuatro las que no puede soportar. Quiero que trates de imaginar esto. Hay cosas que la tierra no soporta porque dice, no es posible estar frente a ello. ¿Sabes cuáles son? Número uno, el esclavo que llega a ser rey. Y no es que Dios esté en contra del cambio de posicionamiento, por si acaso. No. Se trata de que el esclavo, con un corazón de esclavo, con una mentalidad de esclavo, sin haber sido procesado a través de los pasos de una sanidad divina, cuando está en el poder no tiene la capacidad de hacer lo que Dios quiere, sino que se vuelve autoritario. Por eso es que el éxito en las manos de gente que no ha sido procesada es un riesgo. Es un riesgo. Mira lo que dice: el necio autoritario que prospera. Hay gente que ha tenido la habilidad de encontrar las puertas, pero su corazón no ha sido procesado y por ende no ha logrado entender el valor de la genuina autoridad, sino que se ha vuelto autoritaria en la vida. Por eso es que el éxito de Dios demanda un
proceso. Y no se trata solo de los hombres. Hay algo que la tierra no soporta. Mira lo que dice: a la mujer amargada que finalmente encuentra a marido. No voy a decir nada. Usted lea la Biblia. Hay cosas que la tierra no es capaz de soportar. Dice, yo no puedo entender eso. Una vida que no ha sido procesada es una vida a la que Dios no le puede confiar las cosas más sagradas. Si Dios te confía lo material, pero no te confía lo eterno, quiere decir que hay algo en tu proceso que no ha sido completamente transformado. Tú necesitas abrazar el hecho de que el Dios de lo eterno está trabajando en tu interior, porque Él desea que tú comprendas que el éxito sin la formación del carácter es un riesgo que no vale la pena correr. Lo segundo que he aprendido acerca de esto es que el proceso sin Dios en el asunto es como un castigo. Hay gente que no logra entender el deleite de vivir. Entonces, aunque logra cosas y se sacrifica por ello, porque entiende el valor del esfuerzo, no disfruta el camino porque no ve la mano de Dios en todo lo que hace. No lo ve. Entonces, aunque su vida la ha dedicado a lograr, no encuentra paz en su corazón. Es como si todo fuese un castigo. Mira lo que dice el autor de Eclesiastés. Mira lo que dice. Me encanta esto. Todo lo que quise, lo hice. ¿Qué cosa? Mío. Yo no sé si tú te quisieras poner en esa posición. Todo lo que soñaste lo quieres alcanzar. ¿Hay alguien que quiere alcanzar todo lo que sueña? ¿Sí? Levanta su mano con sinceridad. Claro que sí. Todo lo que quise, Él dice, yo lo hice mío. No me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. La recompensa de toda mi labor. Él está diciendo, oye, yo me dediqué a entender el proceso y me dediqué a trabajar, a construir, a lograr, a alcanzar. Y lo hice. No voy a decir que fue perfecto, porque hubieron cosas que sacrifiqué. Sacrifiqué mi matrimonio, sacrifiqué mis hijos, sacrifiqué mi salud. Pero ¿sabes qué? Disfruté todo eso. Pero, diga conmigo, pero, al observar todo lo que he logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir al viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. ¿Sabes lo difícil que tiene que haber sido para él entrar en ese punto de confrontación, de decepción de vida? Porque cuando todo lo que haces en la tierra no conecta con lo eterno, este es el punto al cual vas a llegar. Una decepción de que todo lo que haces no tiene sentido. ¿Sabes por qué? Porque nada de eso te llevarás a la eternidad. Entonces, el éxito inicia con un proceso donde Dios tiene que transformar mi corazón, donde Dios quiere literalmente cambiar mi vida, que haya más de Cristo y menos de mí, que yo pueda conectar todo lo que hago con lo eterno y que yo no deje de ver lo que Dios está haciendo. ¿Sabes? El proceso, aunque sea doloroso, sostenido de la mano de Dios, es una promoción legitimada. Porque no importa dónde estés. Si Dios está contigo, es Él quien te respalda. Quiero que veas un momento el electrocardiograma en la vida de José. Volvemos, por favor. Cada parte de su proceso, cada punto elevado era Dios mostrándole, era Dios mostrándole, era Dios mostrándole. Yo estoy contigo, hay un propósito, hay un propósito. Y con cada punto alto te estoy diciendo que no me he olvidado de ti. Aunque hay picos que se van hacia abajo y sé que son dolorosos, yo estoy formando, estoy procesando, estoy cambiando tu carácter. Estoy dándote la oportunidad de ser más como yo para que tengas la capacidad de responder como yo quiero que respondas cuando te tenga en el lugar correcto. El que empezó la buena obra en vosotros, decía el apóstol Pablo, estoy seguro de que quien comenzó la buena obra en ustedes, Él la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Qué tal si le dices al que tienes a tu lado, eres una obra en construcción? Dile, eres una obra en construcción. ¿Sabes?
El éxito al que Dios te invita demanda que tú entiendas el valor del proceso. Hay gente que abandona, porque me ayudas con el electrocardiograma cuando las cosas van mal, cuando todo parece abajo, me ayudas con cuando todo se viene abajo, sientes que es mejor. ¿Para qué voy a seguir con el Señor? ¿Para qué voy a seguir luchando por este matrimonio? ¿Por qué voy a continuar con el ministerio? ¿Por qué voy a lidiar con este negocio? ¿Por qué voy a hacer lo que no tiene sentido? Pero cuando entiendes que Dios está trabajando en ti, tú logras verlo. Y tú sabes que no importa dónde estés, sino quién está a tu lado. Lo segundo que quiero mostrarte es que el éxito cobra sentido y valor cuando se conecta con el propósito. Y aquí es donde muchos están luchando porque disfrutan del momento, pero por alguna razón su corazón queda vacío en el camino porque no se conectan con el propósito. Mire lo que dice Génesis 45, está José hablando. Él dice: no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Tranquilos, no se autocritiquen, no se recriminen a ustedes mismos. Yo sé que hicieron mal, yo no voy a negar. Lo que hicieron mal está ahí, no se puede editar, es evidente, es contundente. Pero ¿saben qué? Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. Fue Dios. Vuelve al electrocardiograma, por favor. Cuando ustedes me traicionaron y yo era apenas un adolescente que no entendía todo, pero sabía que Dios me amaba. Y aunque no entendía cómo usaría mi vida, sabía que Él tenía planes porque ya me los había mencionado. Y aunque yo no entendía el camino y ustedes me traicionaron y parecía que nada tenía sentido y todo se venía en pique, fue Dios quien me envió acá antes de que ustedes me enviaran acá. Cuando yo logro ver el propósito de Dios, aunque no logre comprenderlo todo, pero sé que Él está a cargo de todo, yo logro avanzar en medio del camino. Cuando José se reencuentra con sus hermanos, ¿sabes qué? No hay amargura en él. Hay una visión clara. Fue Dios quien usó todos estos años, todo este camino duro, difícil, complejo, pero Él es quien ha estado conmigo porque Él tuvo una visión. Él comprende que todo lo que vivió fue parte del plan de Dios para bendecir a muchos. Eso te da la oportunidad de entender. Él era gobernador, estaba frente a sus hermanos, él podía vengarse, pero entendió algo mucho más grande. Fue Dios quien lo envió. Él vio a Dios en medio de su historia. El propósito de Dios en su vida era mucho más grande que su dolor. Era mucho más grande que su dolor. Comprende que todo lo que vivió fue parte del plan para bendecir a muchos. ¿Sabes qué es la diferencia entre el éxito como lo ve el mundo y el éxito como lo ve Dios? El éxito en el mundo busca tronos para sí. ¿Dónde puedo llegar para poder ser elogiado, para disfrutar del reconocimiento, para celebrar el logro? Pero el éxito desde la perspectiva de Dios busca vidas desde ese lugar de influencia. No se trata de para qué llegas ahí o el cómo llegas ahí, sino para qué Dios te puso ahí. Esa es la gran diferencia entre lo uno y lo otro. Lo uno te conecta con el propósito. Lo otro te estanca en lo terrenal. Volvemos al electrocardiograma, por favor. Cuando tú llegas a los puntos bajos en tu vida, usualmente nos hacemos una pregunta. Cuando te botan del trabajo, cuando la salud se quebranta, cuando las cosas van mal, solemos hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que nos hacemos? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? Los puntos bajos tienen el poder de hacerte enfocar en las cosas que no te dan sentido de propósito, sino de víctima. ¿Por qué me toca a mí esto? Pero ¿sabes qué? El propósito siempre responde una pregunta. ¿Para qué Dios me tiene en medio de esto? ¿Para qué Dios permitió la enfermedad? ¿Para qué Dios
mis planes que estaban bien armados se me vinieran abajo. ¿Para qué Dios lo permitió? Cuando tú logras cambiar la pregunta, tú entiendes que todo esto que vives en los valles tiene una respuesta en lo que Dios está haciendo poco a poco hacia el lugar. A veces puede durar una vida, yo lo sé, pero el propósito siempre será mucho más grande que tu posición. No importa si estás abajo o estás arriba. Cada propósito que Dios tiene contigo es más grande que tu lugar ocupado en medio del proceso. Dios es un Dios de propósitos. Tercero, el éxito se sostiene. Y escucha lo que digo, se sostiene en las promesas. Lo único que tienes en tu mano en ciertos momentos de tu vida es una promesa. A veces es lo único que tienes. Y déjame decirte, es lo único que necesitas. Cuando sientas que todo se viene en picada o que nada cobra sentido, debes recordar que Dios se mantiene fiel a sus promesas. Génesis 41, verso 39 dice: así que el faraón dijo a José, ¿cómo? Como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Tú quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo y nadie más que yo, que estaré sentado en mi trono, tendré un rango superior a ti. ¿Sabes qué? Las promesas del Señor son seguras, aunque no lleguen tan rápido como quieres. ¿Sabes cuando Dios le dijo: ¿me ayudas con el electrocardiograma? Cuando él era un adolescente le dio una promesa. Años, subidas y bajadas, picos y caídas, hasta que empezó a entender. Y aun cuando entendió, no lograba ver, porque el faraón entendía que él tenía que gobernar. Pero faraón no veía lo que Dios estaba haciendo. Dios estaba preservando la vida del pueblo. Faraón solo era una excusa, porque la presciencia de Dios veía anticipadamente todas las cosas. Entonces hay momentos donde lo único que tienes es una promesa, y debes saber que la promesa de Dios es segura, aunque no siempre llegue de manera inmediata. Cuando lo que Dios te prometió no llega a tu vida, no significa que Él se haya olvidado de ti. No, más bien significa que Él está preparando el escenario para glorificarse en gran manera a través de tu vida. A través de tu vida. Mientras esperas, Dios está trabajando. No renuncies. No te desesperes. Aun si el sueño parece imposible, sigue confiando en que Dios es fiel. Lo cuarto que te quiero decir es esto: el éxito requiere perseverancia. Porque sabes que hay muchos que tiran la toalla. ¿Sabes por qué te divorcias? Porque tiraste la toalla. ¿Sabes por qué cerraste ese negocio? Porque tiraste la toalla. ¿Por qué cerraste el grupo? Porque tiraste la toalla. ¿Por qué abandonaste tu sueño? Porque tiraste la toalla. Hay cosas a las que no deberías renunciar. Jesús dijo: el que persevera hasta el final, es Él quien recibe la corona de vida. Hay un tesoro especial. Hay un lugar especial en el corazón de Dios para los que son perseverantes. ¿Sabes por qué el Padre estaba ahí con sus ojos mirando el horizonte? Porque Él perseveraba en la idea de que su hijo regresaría a casa. Y el hijo pródigo un día regresó a casa. ¿Te imaginas lo que hubiera pasado si el padre se dedicaba a sus asuntos? Ya lo perdí, ya para qué creer que va a regresar. Parte de la cultura hebrea decía que cuando un hijo que había deshonrado su hogar y se había marchado, si deseaba regresar, parte de la cultura hebrea daba por ley, porque eso está en Deuteronomio,
la habilidad a los ancianos del pueblo de al verlo apedrearlo. ¿Sabes qué hubiera pasado si ese padre no estaba perseverando en la esperanza de que su hijo regresara? Cuando su hijo volviera, lo hubieran apedreado. Hay un valor en la perseverancia. Muchos renuncian cuando nada parece avanzar. Quiero que veas esto. Salmo 105, verso 19. ¿Hasta qué? Llegó el momento de cumplir sus sueños. El Señor, ¿qué cosa hizo? ¿Qué cosa? El carácter de José. ¿Sabes? Antes de que la palabra se cumpla, la palabra te prueba. José aprendió a perseverar cuando nada tenía sentido. Y fue esa perseverancia la que abrió las puertas al cumplimiento de cada promesa. No te rindas. No abandones el proceso. No sueltes el propósito. No dudes de la promesa. Ayúdame con el electrocardiograma. Cada valle tiene el poder de desanimarte. ¿Quiénes aman su comunidad? ¿Sabes las veces que estuvimos tentados con Katy a no continuar con la comunidad? Recuerdo el día que mi pastor me dijo, cuando recién lo conocí, vente, establécete con nosotros acá en Boston. Sé que nos vas a ayudar muchísimo. Y estábamos en medio de valles. Y Dios decía, no, persevera. Cuando yo me siento y tomo un café contigo, tal vez tú no lo sepas, pero te aseguro que Katy lo sabe. ¿Cuánto bendigo al Señor? El haber entendido que si Él dio una promesa, a pesar de los valles, vale la pena perseverar en el camino. Porque cuando veo tu vida restaurada, sanada, digo, Dios, tú tienes un conocimiento más extenso que el que uno pueda tener. Y tú ves el final, aunque uno apenas esté en el comienzo y no tenga ni idea de todo lo que va a suceder. Lo quinto y último que te quiero decir, y voy a pedirte que te pongas de pie para que lo podamos cerrar. El éxito, más allá de las promesas, más allá de tu perseverancia, más allá del proceso, más allá de tus habilidades, de tu experiencia, el éxito en realidad depende de una sola realidad, de una verdad. No es qué tienes, sino quién está contigo. El éxito depende de una persona. Génesis 39:3 dice, Potifar lo notó. Diga conmigo, lo notó. Él se dio cuenta de que el Señor estaba con José y que el Señor le daba éxito en todo lo que hacía. ¿Quién está contigo?
La gente ve que Dios está contigo. A pesar de que estás en el valle, ¿quién está contigo en cada etapa? En los montes, los triunfos, los premios, la multitud. ¿Quién está contigo en el valle, en la soledad, en el fracaso, en el silencio? Cuando tú logras ver que Dios está contigo en el día y en la noche, bajo el sol o bajo la lluvia, déjame decirte, tú vas a caminar en el éxito al que Dios te invita a vivir. No tengas miedo al éxito, no al que Dios te invita a vivir. Y cierro diciéndote esto. El éxito desde la perspectiva de Dios no es una puerta para escapar del proceso, sino abrazarlo. Es más, el éxito no se trata de buscar posición, sino de cumplir propósito. Y finalmente déjame decirte esto. Aunque hayan promesas, y las hay, no se trata de exigir promesas, porque Dios no te debe nada. Pero se trata de perseverar en confianza en Él hasta que tú las veas cumplidas todas. No es las reclamo, es confío en ti. No busco posición, busco propósito. No busco simplemente el proceso, sino en quién me transformas en medio del proceso. El camino al éxito conecta lo que estás viviendo aquí con lo eterno. Última vez el electrocardiograma. La restauración familiar y el cumplimiento del propósito. Fue Dios quien preservó y me envió aquí mucho antes de lo que ustedes se imaginaron, porque Dios ya sabía para qué yo estaba destinado. Padre, quiero darte gracias por la vida de cada persona.